todos, gracias por participar, por estar del otro lado escuchando. ¿Se ve la presentación? Perfecto. Bueno, esta sería la segunda parte de una charla que empezamos la semana pasada. La clase anterior se habló un poco de cada cultivo, las características fisiológicas, botánicas y algo también del mercado, como una manera de introducción. Y hoy vamos a continuar con más temas de manejo en sí, de estos cultivos que hablamos la clase anterior, principalmente lo que es plantación, algo de manejo, relacionado más que nada a la poda, y algunas cuestiones a tener en cuenta en cada cultivo, a enfermedades y plagas y a la cosecha de cada especie. Para recordar un poco, la charla va a estar basada en las experiencias de manejo o en la experiencia que tenemos ya en la Experimental Concordia con un lote demostrativo plantado en 2009, que bueno, cuenta con arándanos, durazno, manzana, zarzamora y kiwi principalmente. Y estamos hablando de frutales alternativos a lo que para nuestra región es el cultivo tradicional de cítricos. Entonces está relacionado siempre el manejo complementario a una actividad frutícola ya instalada en nuestra región, usando los recursos que ya tenemos, con los que cuenta la explotación o el cultivo. En la primera parte quería hacer mención también lo que es un manejo general de frutales, porque hay muchas características que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de manejo, que son comunes a todos los cultivos, que hay que tener algunas después especificaciones según la especie, ¿no? En general lo que es manejo de frutales, siempre vamos a estar hablando de elegir no solo la variedad correcta para nuestra zona, sino que también en los casos que sea posible, tener en cuenta el portainjerto o pie que seleccionamos para nuestro cultivo. También a la hora de hacer un manejo nutricional, vamos a tener en cuenta que todos los cultivos tienen requerimientos de macronutrientes y micronutrientes, pero cada uno va a tener especificidades en cuanto a los requerimientos de combinaciones de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. Pero sí lo tenemos que incorporar en nuestro plan de manejo el tener en cuenta estas fertilizaciones. Para hablar de un cultivo también intensivo y diversificado, es fundamental tener en cuenta todo lo que es relacionado al monitoreo principalmente, más que control, el monitoreo de plagas y enfermedades, ya que nos permite hacer un correcto manejo y un correcto control de estas plagas y enfermedades en el caso de ser necesario. Y también por ahí para tener en cuenta, condiciones generales, cuando hablamos de plantación de los frutales, para nuestra región, donde tenemos un invierno pronunciado o marcado, siempre hablamos de épocas de plantación adecuadas o recomendadas, lo que sería principio de primavera, en condiciones de suelo húmedo y con también con los periodos de heladas ya alejados y que impidan, o sea, que es evitar el daño de los cultivos en esta etapa inicial que es tan sensible, ¿no? También cuando hablamos de frutales, siempre vamos a hablar, o en general cuando hablamos de árboles frutales, porque también en estos ejemplos contamos con arbustos, cuando hablamos de árboles frutales hablamos de injertos, y ¿para qué injertamos? Eso sí tenemos que tenerlo en cuenta como una regla general para todos estos frutales que vamos a hablar, para lograr homogeneidad de lotes, para lograr precocidad en las producciones que no se alcanzarían si no estuvieran los cultivos injertados, ya que tendríamos que pasar por una etapa juvenil de cada cultivo. En muchos de estos cultivos también es necesario tener en cuenta el suelo, ya que el portainjerto nos va a permitir adaptarnos a esas condiciones de suelo, que para nuestra región de la costa o del río de Uruguay tenemos suelos arenosos, suelos ácidos, sueltos, pero que también pueden tener limitantes para ciertos cultivos. También a las condiciones de clima, esto es específicamente para cítricos, usamos portainjertos tolerantes al frío.
y para lograr también la facilidad en el manejo del monte. Otra condición que tenemos que tener en cuenta el injerto, que bueno, a veces nos da tolerancia a enfermedades o también nos da, al ser tan homogéneo todo, nos da mayor susceptibilidad a algunas enfermedades y plagas. Por eso hay que estar muy atento en la etapa de manejo al monitoreo de las mismas. Los portainjertos en general, lo que logramos con los portainjertos son que la copa o la parte productiva del frutal tenga un montón de características que están asociadas al portainjerto. Se hablan de 20 o más características que puede ser el portainjerto responsable directamente de esas características. Las más conocidas son la productividad, precocidad y también, bueno, las tolerancias al frío o la calidad de fruta, por supuesto. Pero también hay otras características que el portainjerto le infiere a la copa. Cuando hablamos de otra pregunta que surge generalmente cuando hablamos de frutales, ¿cuánto me dura una planta frutal? En general, la vida útil de una planta frutal va a estar muy asociada a las condiciones de manejo y de crecimiento que tenga y que le demos. Manteniendo todas estas condiciones óptimas, que tenga buenas temperaturas para que las plantas no estén estresadas constantemente, que tenga fertilización adecuada que permita este crecimiento constante, pero también sostenible, que tengan agua, nutrientes, y también ir regulando o moderando el número de frutos o las producciones para evitar este agotamiento excesivo de los frutales. En general, los árboles frutales pueden tener de 30 a 50 años de vida útil con un buen manejo. Esto no implica que a los 50 años deje de producir, sino que a medida que los árboles frutales van tomando mayor desarrollo y mayor edad, pueden ir disminuyendo en cuanto a su calidad de producción o en cuanto a su rendimiento. ¿Cómo mejoramos sostener esta vida útil de una planta? Con un buen manejo. Con buen manejo, con la fertilización, riego, podas, raleos en algunos casos, nos aseguramos lograr que este crecimiento se mantenga y la parte productiva se mantenga lo máximo posible. También al hablar de frutales en general, siempre vamos a hablar de un manejo de riego y de una fertilización. Es difícil a veces tener sistemas de riegos, como, bueno, puede tener, pero a veces se hacen riegos complementarios, que son cuando el cultivo requiere el agua en una época específica, generalmente en el verano. Son riegos que son muy variables en el tiempo y de año a año, pero bueno, que también pueden ayudar a mantener un buen crecimiento, un buen desarrollo del árbol frutal. En cambio, si podemos contar con la posibilidad de un riego continuo, en nuestra zona, para nuestros cultivos y para nuestros suelos, lo más común que usemos son los riegos por goteo, que nos permiten hacer también una distribución a lo largo de todo el año, de ser posible, sino en épocas específicas, de acuerdo también a las necesidades de las plantas. La época de riego para nuestra región se comprende desde septiembre hasta marzo para mantener condiciones de humedad adecuadas para que los nutrientes puedan ser absorbidos por la planta. Y cuando hablamos de fertilización también podemos hablar de distintos tipos de fertilización. Generalmente lo más común y lo más tradicional puede ser una fertilización al boleo, en el cual se le agregan los nutrientes granulados en la proyección de la copa en el suelo. Y cuando se cuenta con sistemas de riego, también se pueden agregar por fertirriego que necesitan mayores conocimientos acerca de la demanda de la planta y también estar más atento a cuanto a las condiciones climáticas y principalmente lluvia y demanda del cultivo. Los nutrientes en los frutales, bueno, cada frutal va a tener sus requerimientos nutricionales. En general, cuando hablamos de frutales y en todos los cultivos, los nutrientes esenciales son los que la planta no puede sintetizar, sino los absorbe de algún lado. El suelo en general les provee estos nutrientes. Pero si queremos asegurar una nutrición continua y un crecimiento continuo, lo ideal sería aportarlos en los distintos momentos
que la planta necesita. Los nutrientes más utilizados, bueno, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio son los macronutrientes porque la planta los requiere en mayor cantidad. Pero también tenemos zinc, manganeso, boro y otros micronutrientes que generalmente se los agrega en forma foliar en épocas más específicas en las cuales pueden aparecer algunas deficiencias. El nitrógeno siempre está asociado a lo que es vigor de la planta, el fósforo está siempre relacionado a lo que es el crecimiento de las raíces, pero también al crecimiento y calidad de los frutos. El potasio también se encuentra en relación directa a la calidad de los frutos y al tamaño de los frutos. Calcio y magnesio son nutrientes macronutrientes que generalmente se le da menor importancia y aportan a lo que es calidad y firmeza de los frutos en general. También el magnesio es un componente clave porque es un elemento esencial de la molécula de clorofila que es fundamental para el proceso de fotosíntesis, ¿no? Otras condiciones generales de todos los frutales, bueno, es la poda. Regla general para la poda, tenemos distintos momentos y distintos objetivos. El principal objetivo de una poda puede ser renovar las ramas o las cañas. También la poda nos da la posibilidad de incrementar la luz y la aireación dentro de la planta, lo que permite una mejor producción. Esta mayor aireación también nos facilita las pulverizaciones o cuando se le hace algún control fitosanitario. Y está asociado generalmente al balance entre lo que es reproductivo y vegetativo para mejorar lo que es rendimiento y calidad de fruta. También el manejo de poda está relacionado a facilitar el manejo para controlar el tamaño de la planta y evitar crecimientos excesivos que nos imposibilitarían un manejo adecuado, ¿no?, de la planta. Los momentos de poda, tenemos dos podas principales, lo que es verano e invierno. En invierno siempre hablamos de podas de formación para buscar la parte productiva, y en verano son podas también que pueden buscar controlar el vigor o también limpiar la planta de lo que es la fruta producida en esa temporada. En algunos casos la poda de verano también puede incrementar el vigor si se hace en los momentos adecuados y además después se suministran los nutrientes adecuados. En el verano, en nuestra zona, generalmente es una poda muy utilizada porque luego de la cosecha se tiene que eliminar todo el material que queda sin fruta, y también se elimina lo que es ramas mal ubicadas o ramas que son poco vigorosas, que son formadas en primavera, que pueden ser poco vigorosas. Y en el invierno el principal objetivo es ver la arquitectura de la planta, más aún en plantas de hojas caducas, como las que como estuvimos viendo en la clase anterior y vamos a ver en esta clase, y también para mejorar lo que es calidad de fruta, ya que al momento de podas también se puede hacer funciona como un raleo de fruta. Otro manejo común a todos los frutales, o a la mayoría de los frutales que vamos a ver, es la polinización en el momento de floración. La polinización más usada comercialmente es con el agregado de colmenas, con abejas de Apis mellifera, pero también contamos con otros polinizadores que por ahí nosotros no valoramos tanto, que también están naturalmente en los cultivos. Y en el caso, por mi experiencia en este lote diversificado que contamos, al tener tanta diversificación de especies y una floración tan extendida en el tiempo, también tenemos mayor diversidad de estas especies que ayudan a la polinización de los cultivos, ¿no? Bueno, acá hay un trabajo que se hizo al respecto, en el cual en un lote diversificado se incrementaba, ahora no recuerdo cantidad de veces, en otras especies asociadas de polinizadores, no solo los polinizadores como bombus, sino que también aparecieron sílfidos, mariposas, bueno, otros insectos que actúan como polinizadores. Y eso también es la riqueza lo que a un lote diversificado de este estilo.
Y cuando hablamos de plagas y enfermedades de todos los frutales, también hay plagas que son comunes y que ya las contamos en nuestra región, como es la mosca de la fruta, que tenemos distintos tipos de moscas, que son plagas que para otras zonas para otros países son cuarentenarias y también cobran mucha relevancia a la hora de exportar fruta, pero son muy importantes. Y los controles principales son monitoreo. Acá se ve en esta foto de la derecha una trampa utilizada como una botella también de trampeo masivo en el cultivo de arándano, pero también se hacen controles químicos. En el lote que yo les estoy comentando, el lote demostrativo ubicado en la Experimental Concordia, en general, nuestras medidas de manejo, nuestros objetivos es evitar todo lo que es uso de fitosanitarios, solamente estar atento a las plagas o enfermedades que realmente pueden afectar la producción. Entonces tratamos de evitar todo lo que es la aplicación de fungicidas e insecticidas. Otras enfermedades que pueden aparecer según el cultivo y que son enfermedades de importancia, pero que también se pueden encontrar en otros cultivos, como bueno, la botrytis, que se encuentra en floración, específicamente en arándanos, puede ser un problema. En duraznero, en época de inicio de brotación, aparece también un hongo que es el torque, aparece el torque de duraznero, que aparece con estas malformaciones o estos doblamientos de los brotes y puede también afectar el inicio de la brotación y esto también afecta el rendimiento. Y en durazno pueden aparecer distintas enfermedades como la sarna en hojas o las podredumbres que directamente en fruta. Todas estas enfermedades necesitan un monitoreo y para su control, en este caso, sí requieren productos químicos. Yo no les voy a dar un listado porque la idea no es hacer una receta, sino mostrar algunos problemas que puedan aparecer en estos cultivos. Y ahora sí, bueno, hablando específicamente de los cultivos que hablamos la otra clase y que vamos a hablar un poco de manejo, en los cítricos, yo les había comentado como todos estos frutales alternativos son alternativos a los cítricos, que son para nuestra zona los tradicionales, pero también dentro de los cítricos tenemos otras especies como los kumquat o las limones, o también podemos hablar de limones, de los pequeños lotes para producir limón, para mercado local, en el cual la característica común, el kumquat, al igual que otros cítricos, tiene también el porte injerto utilizado es el trifolio, pero tiene menor porte a a las naranjas o a las mandarinas, entonces pueden ser plantados en mayor densidad. En cambio, si optamos por un limón, el limón tenemos otras, al contrario, tienen mayores portes, aunque se usen porte-injertos pues, enanizantes, y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer un diseño de plantación de un lote con estas especies. En lo que hablamos de cítricos en general, los tradicionales son naranja y mandarina, para la región tenemos estos rendimientos, y el manejo tradicional implica una distancia entre plantas de 4 metros y entre filas de 6 metros, lo que nos da una densidad de plantación de 416 plantas. Eso es en un cítrico tradicional como naranja o mandarina. Si hablamos de un kumquat, podemos... a veces las medidas de las calles no se modifican porque ya tenemos las maquinarias específicas para esa medida, pero sí podemos modificar las distancias entre plantas, de acuerdo al porte. Y las prácticas culturales que se realizan en este cultivo, bueno, incluyen poda, fertilización, aplicación de productos fitosanitarios y el desmalezado en la línea para evitar la competencia con el cultivo. La obtención de una planta cítrica, nada más para tener un conocimiento básico del cultivo, tenemos dos partes, es todo bajo cubierta, la producción debido a la reglamentación vigente para evitar el ingreso y la propagación de enfermedades. Tenemos que toda la etapa de vivero se realiza bajo cubierta. Se obtienen
desde la semilla se obtiene el plantín, este plantín se injerta con las yemas, que también todo esto está bajo un programa de certificación, y de la injerto luego se obtiene una planta final lista a los 18 o 24 meses, de acuerdo también a la producción del vivero y al momento del año, ¿no? En cuanto a calidad de naranja, tenemos un amplio calendario también y amplia oferta de naranjas, pero en general lo que es Brix, acidez, eso está reglamentado todo porque tenemos un buen desarrollo en mercado interno y de acuerdo al año también se va modificando lo que es relación entre los sólidos o las azúcares que tienen las naranjas y la acidez que presenta, que nos da este índice de madurez. Pero también tenemos una amplia oferta de naranjas a lo largo de todo el año. Este es el calendario de las naranjas para Argentina y si vamos en el caso de los kumquat que se ven acá, encontramos producción desde los meses de invierno principalmente, desde junio a agosto podemos tener frutas disponibles. Y después todas las otras variedades de naranja que se encuentran desde febrero hasta octubre, noviembre, de acuerdo a la especie y a la variedad. También los limones, las limas son poco representativos, hay poca superficie plantada, pero también tenemos de producción invernal, principalmente otoño-invierno, y cuando hablamos de limones, limones o limas, también los limones podemos hacer un manejo de 4 estaciones o limón durante todo el año, pero está muy limitado también por el periodo de helada que tenemos en nuestra región. Así que vamos a tener como 2 producciones importantes, una en invierno principalmente y algo un poquito menos de acuerdo al manejo y al año en verano. Después, si pasamos a otro cultivo que veníamos hablando, que es de interés y que ya dejó de ser un cultivo alternativo, como es el arándano, tenemos la obtención de plantías de arándanos actualmente, o se hace desde macetas, se planta directamente en camellones, a 3 metros entre filas y 1 metro o a menor distancia entre plantas. Anteriormente depende del vivero, pero generalmente se hacía de plantines de material in vitro, también por estacas. Pero todo este proceso ahora está reglamentado y en general todo lo que es plantas de arándanos, los que están disponibles comercialmente, se encuentran bajo licencia y solo algunos viveros pueden comercializar las plantas que tienen la licencia ellos. Los arándanos también se plantan en camellones, que son estos lomos que pueden cubrirse por mulch, por estos plásticos para evitar el crecimiento de las malezas, y también adentro de los hoyos de plantación o a lo largo del camellón se le agrega el chip de corteza de pino o la corteza de pino directamente para mejorar la acidez. Lo que es rendimiento del cultivo para nuestra zona, esto es un dato de 2018 que es muy similar al del 2019 y ahora estamos en plena época, en plena campaña 2020. Tenemos un rendimiento para nuestra zona de 8 toneladas por hectárea del cultivo y en cuanto a requerimientos nutricionales, estos son valores que se pueden obtener de referencia de los contenidos de nutrientes en hojas para cada variedad, pero en general que son también de guía a la hora de programar o diagramar un programa de fertilización en el cultivo. A diferencia de otros cultivos, el arándano tiene bajo contenido de calcio en hoja y bueno, los niveles de nitrógeno similares a otros cultivos de 1 a 2%. Estos son valores en por ciento de nutrientes en cada variedad. De los manejos también destacables del cultivo, como es un cultivo muy intensivo y también requiere toda su producción, la mayor parte de su producción se exporta,
es prácticamente el 100% de la producción en Concordia tiene control de heladas por aspersión, así queda un cultivo luego de una helada. En este momento se ve que hay yemas, en la foto de la izquierda, en plantas, y en la foto de la derecha hay un poco más de flores y frutos en esta parte de las ramas. Y para estos controles de heladas, que son noches que se prenden los equipos desde temprano y durante muchas horas hasta que empieza a salir el sol, o hasta que las temperaturas empiezan a subir, los productores cuentan con reservorios de aguas, que son lagunas artificiales, para abastecer estos equipos de riego, si no las bombas no darían abasto, ¿no?, en los pozos de agua. En cuanto a cosecha, tenemos un periodo de cosecha de arándanos, este es por Argentina, desde agosto a diciembre. En lo que es Concordia hablamos de octubre a noviembre principalmente. Concentrado es cosecha manual. Todo lo que se cosecha en el campo se va a un empaque y de ahí se destina a otros, al mercado, ya sea por avión o por barco. Y en lo que es calidad de fruta, en lo que es arándanos y lo que es cultivos frutales también, los indicadores de calidad de la fruta son el contenido de sólidos solubles o grados Brix que se mide en la fruta, y la acidez o la acidez tutulable, que son los principalmente es ácido cítrico que se encuentra dentro de la fruta, y la relación entre los Brix y acidez nos da un índice de madurez o ratio, que se lo conoce, que para cada cultivo va variando. En el caso de los arándanos hablamos de contenidos de sólidos solubles de 10 a 12, generalmente estas son distintas variedades de arándanos, en el periodo de inicio, plena y fin de cosecha, plenitud de cosecha y fin de cosecha, y cómo los pueden ir modificándose también estos valores a lo largo de la temporada de cosecha. También lo que es acidez, como también al inicio de cosecha estos valores indican alta acidez, las frutas más ácidas, y a medida que se va avanzando en la cosecha, estos valores se van modificando y va descendiendo. Esto hace que la fruta sea más dulce también a la en el caso del cultivo de arándanos, una de las podas la poda más común de verse comercialmente es la poda de post cosecha, en el cual para los meses de diciembre, enero, se poda las ramas que tuvieron fruto ese año, y también se hace el manejo, se eliminan las ramas o las cañas que se encuentran mal formadas o poco vigorosas en la parte de abajo, y es la poda más importante en este cultivo, ya que aprovechan también toda la mano de obra que tenían disponible en cosecha, parte la destinan a las tareas de poda. Lo que se hace es un arbusto de arándano, lo que se elimina son también las partes terminales, en todo caso, toda la rama con fruta, y también se van eliminando estas ramitas que aparecen de abajo, o se va renovando en toda una rama de la planta. Estas son las podas más importantes. En invierno también se hace la poda en el cultivo, y también en ese caso se eliminan ramas que pueden estar ramas muy viejas o muy antiguas, o también ramas enfermas o mal ubicadas. Y en algunas variedades también se hace una poda de rebajo, se acorta el tamaño de las ramas. En lo que es zarzamora, aunque bueno, ya poco no es una producción tan habitual acá en la zona, en un momento cuando surgió el cultivo y cuando empezó a difundirse, las variedades ya se determinaron, estaban disponibles en el estándar, ahora disponibles en la Concordia, se encuentran todos los litros. Las zarzamoras después se replicaban a los juguetes, plantines se replicaban a los juguetes, y ahí hay macetas para luego llevarse a campo. Una característica de las zarzamoras en general es que son plantas muy vigorosas y también se producen muy fácilmente de
raíz, entonces es muy fácil pagarse. En el caso de la zarzamora, como de variedades cuentan comercialmente disponibles, hay algunas son patentadas y otras están sin licencia. Entonces pueden hacerse la propagación. Estas que no tienen licencia puede cada uno hacerse la propagación. En el caso de la zarzamora, también se realiza una plantación a 3 metros, de acuerdo a la maquinaria que tiene el vecino, cuando se inició el cultivo en nuestra zona, era complementar la aranda, también se usaba las instancias del cultivo de la aranda entre filas, porque la maquinaria tenía un problema en hacer las asadas. Y la distancia entre plantas también depende de la variedad, del vigor, pero puede ser entre 1 metro a medio metro entre plantas, teniendo en cuenta que se ponen más cercanas entre sí, lanzan más rápido a cubrir toda la fila, pero también luego la bola va a poder tener más intensa porque las plantas muy vigorosas cubren más rápidamente el suelo. También en lo que habíamos hablado, hay variedades que son rastreras, semilleras y directas. En el caso de las variedades disponibles, se cuentan en la región, que son variedades de bajo rendimiento del río, son plantas que hacen un acompañamiento con mucho más soporte. Para ellos tenemos postes, son los eucaliptos, frenados, que pueden estar cada 5 o 10 metros, o lo máximo que debería estar cada 10 metros, y si se ponen estas líneas verticales para ir conduciendo la altura que quiera darle para que sea fácil cosecha. Y de esa forma se logra un buen productivo. Eso es el sistema más común. Pero también puede haber otros sistemas donde se pone también un puente y ahí se agrega una antena, y después se hace la conexión terminal, la placa se encuentra por un lado y otra por el otro. A ver si se da una se conduce por el lado de la fila y otra por el lado de la fila, y en este caso en el medio de un espacio. Eso también para aumentar la eficiencia productiva de las plantas, y también requiere un manejo de agua muy intenso porque son plantas que tienden a acabar mucho y a tener, además del hecho de tener espinas, se dificulta todos estos procesos mucho más. Acá como se ve también otra, existen el concepto que les comentaba, en la cual la altura de los alambres nos indica hasta dónde vamos a tener la altura productiva. Una práctica común la poda común de la zarzamora es en invierno, donde la cual se tiene que eliminar mucha cantidad de ramas. Al tener las raíces que tienen mucha capacidad de brotar, también se eliminan ramas dentro de las filas, entre filas, y la poda de invierno es muy importante, pero también la poda de verano en este caso puede ser importante para disminuir lo que es el vigor de la planta, para disminuir el crecimiento y para también facilitar luego la tarea de poda en invierno. Entonces son dos podas que son complementarias, pero requieren mucho, es un cultivo muy vigoroso, lo cual hay que tener mucha atención en el momento de poda, ya que si no se poda es un matorral, digamos, de años, se hace muy difícil luego la cosecha. Otras recomendaciones para tener en cuenta en el cultivo de zarzamora, la planta en sí, la planta en sí es muy vigorosa, es muy rústica, pero hay que tener en cuenta que en el momento que se produce la fruta, que para nuestra zona es noviembre a diciembre, el fruto tiene una coloración oscura cuando empieza a madurar, y las temperaturas que contamos y el sol, la radiación que tenemos, hace que sea muy y haya daño por sol o por quemaduras, y que la fruta sufra esa radiación plena. Entonces,
Otra de las recomendaciones en el caso del cultivo de zarzamora es tener en cuenta agregar mallas de sombreo para evitar este sobrecalentamiento de la fruta o este marchitamiento de la fruta dado solamente por las temperaturas. Hay otros sistemas de manejo también que son, bueno, son de mayor mano de obra, en las cuales se usan como brazos móviles en los cuales se cambia la fruta. Cuando empieza a tomar coloración se la pone se baja el brazo, como toda la parte de la conducción, y evita que el sol le dé de pleno. Pero bueno, son más laboriosos y más difíciles de lograr. Una media sombra, una malla de sombrero, uno logra disminuir más que nada la radiación que llega al cultivo. Otros manejos que se encontraban en nuestra región, bueno, pueden ser al aire libre o pueden ser también bajo cubierta. La cubierta plástica, movible, en algunos casos se ponía la cobertura plástica, el techo plástico durante los meses de floración y hasta que el fruto empiece a tenga hasta fruto verde, y cuando empieza a madurar, cuando las temperaturas también empiezan a elevarse, se sacaba completamente, se sacaba el techo plástico para evitar estos golpes de temperatura en el interior. Todos ellos necesitan conducción y esto a nivel comercial, cuando hablamos de estas superficies, también hablamos de un sistema de riego y fertirriego por goteo principalmente para lograr buenos rendimientos, ¿no? No sé si, bueno, los rendimientos de las zarzamoras son muy variables, también depende de las especies o de los manejos de poda, y podemos tener entre 6 toneladas a 20 toneladas de fruta por hectárea. Son en general muy productivas igual, como frutal. Y la cosecha de la zarzamora abarca de 35 a 60 días desde la floración hasta la maduración. La fruta es muy perecedera desde que se cosecha hasta que se comercializa. Son muy pocos días de vida útil, de vida de la fruta. Y como es una cosecha escalonada, es una maduración también muy acelerada por las temperaturas. En algunos casos, cuando las temperaturas son elevadas, se recomienda cosechar cada 2 o 3 días. También hay que tener en cuenta que muchas de las variedades disponibles se encuentran con espinas y esto dificulta todo lo que es tareas de cosecha y evitar que el fruto se dañe con las mismas espinas de la planta, ¿no? En lo que es calidad de zarzamora, bueno, también tenemos algunos datos de estas variedades en nuestra zona. Hablamos también de sólidos solubles de 9 a 10 en fruta, pHs o valores de pH de 3 a 3,5 y de acidez, bajas acidez también. Bueno, un peso de 7 gramos a 6 gramos a 7 gramos, y bueno, eso es la relación altura y diámetro de la fruta, que es un parámetro que también se mide en el caso del cultivo. En el caso del cultivo de kiwi, si vamos ahora a hablar de cultivo de kiwi, bueno, tenemos las distancias de plantación también teniendo en cuenta en el lote que contamos en la experimental. Se respetó lo que es todo frutales de hoja caduca, una distancia entre plantas de 4 metros, porque también disponíamos de la maquinaria para esas distancias. Y tradicionalmente encontramos el cultivo de kiwi 4 metros entre plantas y 4 metros entre filas, es un cuadrado. Y cuando hablamos de alta densidad en kiwi podemos hablar de 4 metros entre filas y 2 metros entre plantas, duplicamos la densidad de plantación. Lo que hay que tener en cuenta también al diseñar un cultivo de kiwi es la incorporación de plantas machos cada 5 a 8 hembras para asegurar una buena polinización durante la floración. Tenemos distintos sistemas de conducción. Podemos hablar de un kiwi conducido en sistema parral o de un kiwi conducido así como en este caso como una barra, como una arco o barra también.
que en este caso los alambres no son planos, sino que se van alternando en las distancias y en las alturas, lo que permite es que la cosecha se distribuya en lo que es todo este arco. En el cambio, en el parral, obviamente acá no se ve tan bien, pero en el parral la cosecha estaría plana arriba de las cabezas, ¿no? La poda en lo que es el kiwi, la principal poda siempre es en invierno, luego las caídas de hojas, que para, bueno, nuestra región principalmente es junio, julio, dependiendo del año. Una poda principal para airear también las plantas, para evitar el sombreo excesivo, y de los machos que son muy vigorosos y que pueden también alcanzar un crecimiento superior al del sistema de conducción. Entonces, en el verano, una de las podas que se pueden realizar es en el kiwi es para a los machos específicamente, y luego para airear un poco el cultivo sin tanta radiación. Otro de los manejos del kiwi, acá se ve, es mallas para evitar, bueno, para lograr un sombreado, porque son sensibles a las altas temperaturas de verano principalmente. Y también es recomendable en el caso de los kiwis tener cortinas rompevientos, ya que las brotaciones, como se ven acá, ocurren ahora en esta época, septiembre-octubre, temporadas donde hay muchos vientos y donde los brotes crecen mucho durante un periodo breve de tiempo, y son los vientos, el viento fuerte los llega a quebrar, y esto afecta directamente el crecimiento y el posterior rendimiento de la planta. Cuando hablamos de floración, bueno, también hablamos en el kiwi de hacer uso de cianamida hidrogenada, o Dormex, como se lo conoce comúnmente, para alcanzar estas horas de frío que requiere el cultivo. Esto es un manejo común en el cultivo comercial, y cuando hablamos de rendimiento en kiwi, en nuestra experiencia hemos tenido, es una planta que tiene muchas alternancias año a año por estas diferencias en la acumulación de horas de frío, y para los últimos años hemos incorporado, cuando podemos, el uso de este Dormex para tratar de estabilizar la producción. En nuestra experiencia, que tenemos desde 2017, estamos registrando lo que es producción, tenemos 7 toneladas por hectárea, o alcanzando 5 toneladas por hectárea, y en cultivos comerciales de alta intensidad tenemos a nivel país, podemos alcanzar las 20 toneladas por hectáreas de fruta. Entonces, hay todavía un camino a recorrer para alcanzar estos valores, ¿no?, para nuestra zona. En la cosecha, estamos hablando de una cosecha para la región de marzo-abril, donde alcanza la calidad interna. El kiwi no tiene tantos problemas en lo que es el cuaje de fruta. Una vez que cuaja, casi toda la fruta, una vez que se poliniza, casi toda la fruta cuaja. Y los índices de calidad en kiwi, además de peso, del calibre que debe tener, debe alcanzar un mínimo de sólidos solubles para ser comercializado, que en el caso del kiwi estábamos hablando de 6, a diferencia de los otros berries, que son la zarzamora y el arándano, que hablamos de 10 a 12, del kiwi hablamos de sólidos o de azúcares en el fruto de 6, de un mínimo de 6 para poder cosecharse. La acidez son más altas, de 2 a 1,5. Y también otro parámetro que se mide para determinar calidad de fruta es la firmeza, con un penetrómetro. En la fruta se hacen mediciones y tiene que tener el valor mínimo de 8 para hacer que la fruta está apta para el consumo. Otro parámetro de calidad es la cantidad de semillas que tienen negras. Cuando está maduro, todas estas semillas tienen que estar negras.
Si se lo cosecha antes, vamos a tener muchas semillas blancas, ¿no? Y eso también es un parámetro de maduración de la fruta. En nuestra experiencia tenemos muy buena calidad, alcanzamos buena calidad de fruta. El kiwi yo no voy a hablar mucho de post cosecha, pero se puede cosechar y mantener mucho tiempo en cámara, pero es muy sensible al etileno, que hace que madure en poco tiempo, ¿no? Pero sí tiene la característica que una vez que alcanzó la madurez podemos cosecharlo y mantenerlo por un largo periodo en cámara. Lo que es manzana, para nuestra experiencia, bueno, acá tenemos el lote en 2010 cuando estaba recién plantado. Tenemos dos densidades de plantación, la densidad tradicional o 4 por, no es tan tradicional porque también es alta densidad, 4x2 y 4x1 entre plantas. Y tenemos dos portainjertos. En el 4x2 usó el portainjerto menos enanizante y en el 4x1 un portainjerto más enanizante que era el de los disponibles. De las variedades, bueno, esta foto, bueno, como les comenté en la clase anterior, se implantaron dos variedades, la variedad Eva, que es una variedad de coloración de piel más amarilla, pero muy crujiente, muy gustosa, la verdad que es muy rica, y la variedad Caricia, que de aspecto y de fruta es mucho más atractiva, pero por ahí a mi gusto no es tan sabrosa como la variedad de Eva. Y la experiencia, bueno, acá tengo los datos de lo que es la experiencia de producción de manzanas, lo que es federal, que de 10 años de observaciones de José Luis Fenoy, un rendimiento promedio de 27 toneladas por hectárea en Eva y de la variedad Caricia de 16 toneladas por hectárea. Así que esos son los rendimientos que podemos tener como objetivo para nuestra región. En estas variedades que son de bajo requerimiento en horas de frío, por supuesto. Y lo que es enfermedades y plagas, y algunas enfermedades típicas o muy específicas de lo que es manzana. Hablamos el piojo de San José, que aparece en las ramas, en la corteza y en el tronco a principio del periodo de invierno. Y después tenemos también el pulgón verde en hoja, que también aparece cuando hay mayores temperaturas. El piojo de San José, la mayor característica es que también aparece en fruto y que daña cosméticamente y el fruto lo hace no lo hace comercial. Entonces es una plaga, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha atención a esta plaga, y en cuanto al manejo requiere muchas aplicaciones de productos a lo largo de un periodo bastante extenso, entonces es difícil en cuanto a su manejo. En lo que es cosecha y calidad, bueno, esos son datos propios de lo que es el lote que tenemos el experimental, creo que son del último año, que son, la cosecha 2020. También tenemos como parámetros de calidad lo que es firmeza de frutos, sólidos solubles, que también alcanzamos 12 grados Brix, acidez de 5, los pesos, bueno, se encuentran entre 213 la fruta, la firmeza, bueno, es variable de fruta a fruta, pero entre 6 a 8. Los sólidos solubles en este caso es la variedad Caricia, que tiene mayor contenido de sólidos solubles en comparación a Eva, y bueno, la acidez es un poco también mayor. Y lo que es luego durazno, en este caso, esta es una foto que por ahí indica también cómo son las características de las variedades. En el mismo momento, en la misma fecha, se tomó esta foto en una variedad que ya está florecida y en la otra que ya dejó de florecer y está brotando. Entonces, como tenemos distintos periodos o distintos estadios fenológicos para unas mismas fechas según la variedad.
También, como les comenté, la distancia entre filas es de 4 metros y entre plantas es de 3 metros en este caso de los duraznos. La plantación de duraznos acá se hizo con 2 portainjertos, un portainjerto de Nemarret y flor de aguar. Nemarret es un portainjerto que tiene estas características, hojas de coloración rojiza y son tolerantes o resistentes a nemátodes, por eso se lo seleccionó también. Y se consiguieron las estacas se trajo las estacas de las variedades que seleccionamos de Federal y se las incorporó, se hizo el injerto y luego las plantas se fueron llevadas al lote, ¿no? Por supuesto, 4 entre filas, y 3 metros entre plantas. En el cuanto al cuidado, lo que hay que tener en cuenta es en la poda, al igual que los otros frutales de hoja caduca, se hace una poda en invierno, cuando se produce la caída total de las hojas, y en este periodo hay que tener en cuenta, como les comenté anteriormente, las enfermedades, el torque, hay que tener en cuenta su control desde el momento de inicio de brotación, porque ataca muy severamente el cultivo. Y bueno, finalizando un poco lo que es el calendario estimado, teniendo en cuenta las especies de frutales que les mencioné hoy en la charla, este sería un calendario de cosecha estimativo, en el cual empezaríamos, siempre yo empiezo el año calendario en lo que es invierno, porque sería con mandarina o kumquat, teniendo la producción de kumquat, un poco extendida también hasta agosto puede ser la producción de kumquat, con alguna mandarina también disponible para la zona, y luego en octubre a noviembre el cultivo de arándano, que se solaparía un poco con el cultivo de durazno, según las variedades que seleccionemos también. Zarzamora principalmente en el mes de diciembre, lo que es manzana diciembre, mediados de diciembre a enero, pudiéndose extender hasta febrero, y lo que es el cultivo de kiwi, ya la cosecha se iniciaría en marzo o en abril, dependiendo también las condiciones climáticas que permitirían la maduración. Entonces, con este calendario tendríamos una cosecha durante casi todo el año, y lo podemos ir viendo de esta forma, y también tendríamos complementarios las actividades del cultivo como de cosecha para tener un ciclo productivo anual con todas estas especies de frutales. Esa es la idea del contar un lote demostrativo, diversificado de frutales, de que las tareas sean complementarias y que sea mayor el uso de mano de obra y de todas las capacidades de la producción. Y bueno, eso sería por mi parte. Acá tengo, bueno, este es mi correo por si quieren hacer consultas, y desde ya gracias por haberse quedado a escuchar toda la charla, ¿no? A ver si ahí dejé de compartir. Muchas gracias, Fernanda. La verdad que se escuchó y se entendió muy bien. Bueno, espérate. Y hay varias preguntitas en el chat. Bueno. Felicitaciones. Lo vamos haciendo. Sí, excelente, muy clara, muy clara. Las Perfecto. explicaciones, muchas gracias. Bueno. Vamos con el chat, Mariana. Sí. Una de las preguntas es si tienen experiencias con fertilización con enmiendas orgánicas. Con enmiendas orgánicas, bueno, lo más usado es lo que es cama de pollo, para agregar más que nada en kiwi se agregó algo de cama de pollo, y también en los cítricos, obviamente. Los grandes, bueno, ahora con toda la reglamentación de buenas prácticas, todo lo que es cama de pollo tiene que tener un compostaje, así que eso también puede limitar un poco lo que es el uso. Y luego después los fertilizantes orgánicos, hay mucha ahora disponibilidad, o enmiendas, o fertilizantes, o abonos orgánicos, que hay mucha disponibilidad, y lo que hacen
estamos probando algunos, más que nada en cítricos. Tenemos suelos muy arenosos, que lo que es el agregado de materia orgánica siempre es muy bueno, pero también tenemos algunas limitantes. Si hacemos fertirriego, puede llegar a algunas interacciones que no deseamos. Entonces, es un juego, hay que tener en cuenta las dos cosas. Al agregar materia orgánica, uno le está mejorando las condiciones del suelo, pero también está limitando por ahí la absorción de algunos nutrientes. También por ahí no lo mencioné mucho, pero lo que es fertilizaciones, hay muchas gamas de fertilizantes. Hay también algunos que ya están formulados, que son muy usados, pero también son más caros, que son estos formulados que para frutales específicos para cada etapa, que son muy buenos. Pero bueno, todo va a depender de nuestras capacidades y nuestra también economía, ¿no? Claro. Bueno, otra pregunta es si las frutas que se descartan, ya sea porque caen o porque están en mal estado o enfermas, si hacen algún tipo de compost o le dan algún otro uso. No específica, no estuvimos haciendo todo lo que fue la fruta que se sacaba del lote, gran parte se medía o se hacía calidad, y otra parte en algún momento también se aprovechaba, es una actividad que se complementaba con lo que era los grupos de artesanos que hay, por lo menos de la experimental, que hacían elaboración de mermeladas o de conservas. También, desde el año pasado, hay una fábrica de jugos que está instalada en Concordia, que tenía interés en procesar otros frutales que haya en la zona, principalmente lo que era kiwi, estaba un poco interesado, pero era más manera exploratoria. Algo de zarzamora siempre les interesa, pero cuando se quedan sin fruta por ahí que consiguen de otras regiones, vienen y buscan. Y manzana no tanto, pero durazno también algo que estaban interesados. Esta parte es la que hay que seguir trabajando, porque la fruta, en el momento que hay algunas que se pueden dejar más tiempo, pero es fruta en general muy perecedera y que hay que encontrarle, si no es por mercado fresco, alguna alternativa para su uso, ¿no? Y que no en todos los lados hay, ¿no? En eso te referís para toda la fruta, no necesariamente la de descarte, por ejemplo. No toda la descarte, claro, es toda la fruta, porque la descarte y también porque, principalmente la descarte, porque la descarte hay que hacer algo también, no se la puede dejar en planta, se la tiene que cosechar. No hay industrias acá en la zona que tengan tanta, o sea, tampoco hay tanta producción, entonces no se puede generar una oferta y no hay tanta demanda. Entonces, algunas opciones pueden ser congelado, pero tiene que tener algunas características. Hay otras opciones de agregar valor más de emprendimientos locales, pero bueno, eso es todo un camino a investigar o a desarrollar también. Bueno, otra pregunta es, ¿cuál es el marco de plantación de quinoto? Bueno, el quinoto lo que tiene es como... el quinoto que en realidad es kumquat, yo siempre hablo de kumquat porque botánicamente es kumquat, que es un cultivo que es fortunela. Y tenemos dos variedades, que es una más alargada y otra más redonda. La planta en sí es de menor porte, tenemos una copa más reducida, entonces podemos permitirnos marcos de plantación más cercanos entre sí. Lo que se usa en cítricos es 6 metros entre filas, porque es la maquinaria que se tiene, y los quinotos o los kumquats se plantan a 6 metros entre filas. Se pueden plantar a mucho menos, porque en realidad son plantas más redondas y más chiquitas. Se usa mucho también como cercos o como las primeras 2 filas dentro de un lote, entonces no es mucho lo que hay comercialmente, pero bueno, se pueden plantar mucho más densos, a 3x4, 2x4, depende también el manejo que uno se le haga, pero son plantas que no adquieren gran tamaño, entonces se puede ir un poco más cerca. Bárbaro. Bueno, otra pregunta.
¿cómo manejan qué manejo hacen post cosecha para controlar el moho verde en los cítricos? Es todo un tema ese. No, la parte de post cosecha es todo otro mundo. En la parte de cítrico está muy desarrollado todo el manejo post cosecha. Arándanos últimamente también se está avanzando mucho. Obviamente manzanas para otras regiones tienen mucha información y durazno también. Pero bueno, el modo de todo lo que es post cosecha de cítricos tienen distintas alternativas. La principal es, bueno, obviamente cámara o sea, frío, y antes también es control, hacer baños de inmersión con productos o con agua caliente. Bueno, pero son distintas alternativas que la verdad que deberíamos hablar con un experto post cosecha. Yo sé que hay muchos estudios de eso, pero sí es algo que está más desarrollado. Sí, no, todo lo que es. Sí, yo te consigo un técnico. No, pero todo lo que es cítricos y post cosecha, los empaques, que bueno, ya lo tienen bastante desarrollado, pero hay muchos productos. Hay productos sintéticos, o sea, para aplicar en post cosecha, a diferencia de otros cultivos que se pueden aplicar productos, y bueno, porque no se come la cáscara, entonces bueno, es otras alternativas, ¿no? Bien. Bueno, preguntan también si en INTA disponen de estacas de zarzamora sin licencia para propagar. En INTA lo que tenemos es, hay un banco de germoplasma de variedades in vitro, que es de zarzamora, frambuesas y arándanos. La cuestión de esos in vitro, no sé cuántos habrá disponibles para la venta porque son un banco de germoplasma. Hay una parte que se comercializa a pedido. Y lo que es de la parte de estacas, uno va, saca las estacas y se las lleva a la casa, o la estaca o la raíz. A veces ya en la entrefila ya tenemos, como es tan vigorosa, hasta podés sacar un hijuelo directamente, porque es muy vigorosa la planta. Hay que tener mucho control de eso. Bien. Así que se pueden... tendría que comunicarse, si alguien tiene interés, para comunicarse con vos y ver, coordinar. Sí. Bárbaro. Bueno, después, si alguno de estos frutales tiene más aceptación que otros dentro de los frutales alternativos, pero no tradicionales. ¿En el consumidor o de recomendación? En la comercialización. En la comercialización estamos hablando siempre para mercado muy local, ¿no? No estamos hablando de competir con los grandes productores, como hablamos en la otra charla anterior, que tenemos sus zonas productoras típicas, tradicionales, donde no podemos competir a veces por la calidad de fruta que tienen. En el cuanto a aceptación, sí, acá lo que es zarzamora, sí, se ven en las verdulerías, lo que es manzana, ya no hay tanta producción local, entonces, pero si se llegan a encontrar, me parece que la aceptación a lo local es válida y está teniendo cada vez más conciencia también. Lo que he visto es, bueno, todo lo que es arándanos, zarzamoras, que son algo que se ve un poco, se comercializa acá, tiene buena. Y lo que son frutales por ahí que los conoce más la gente, como el kiwi o la manzana, bueno, ahí tenemos otras ofertas. Entonces hay que también por ahí valorizar lo regional, en ese caso. Igual el kiwi y las manzanas, yo los destaco esos dos cultivos con la zarzamora por las calidades que se obtienen con manejos mínimos podemos obtener buenas calidades. Las manzanas por ahí hay que estar más atentos a lo que es algunas podredumbres, hay que tener en cuenta toda esta parte de fungicidas, de controles fitosanitarios. Los kiwis tienen prácticamente, hasta ahora no han tenido enfermedades que sean propias del kiwi, y con muy buena calidad. La única inconveniente que tenemos es la alternancia productiva. Las zarzamoras también muy productivas, muy rústicas, son como plantas, pero muy perecederas. Así que en ese caso la limitante de expansión del cultivo es tenemos que tener mercado donde venderlo. Si no, tanta producción no podés salir al tuntún, digamos. Tenés que tener algún destino ya definido. Y una producción acotada, porque son muy productivas, la verdad. Perfecto. Bueno, justamente vos hablabas de las plagas de la manzana y
Acá preguntan si hay alguna forma de prevenir con el manejo las plagas como el piojo de San José y demás. Se puede evitar. Prevenir, más que nada la parte de piojo de San José afecta mucho en la época cuando ya empieza a perder hoja y cuando bajan las temperaturas. Así que es monitorear y estar atentos que cuando empieza a aparecer hacer los controles adecuados. Preventivas, en el caso de las plagas podemos hablar de, bueno, prevenir un poco en los trampeos masivos para, al trampear masivamente, disminuir la población. Ese es el trampeo y ese es el control que haces. La mosca va a terminar apareciendo, pero el primer control va a ser cuando hay baja población. Después, cuando tenés una población muy alta, ya vas a tener que hacer algún uso de algún producto en algunos casos. Así que sí, en el lote tratamos de hacer el mínimo uso de productos que sea, bueno, primero porque si no tendríamos que estar aplicando constantemente, y después porque también hay cuestiones que son estéticas y hay cuestiones que sí son de producción, ¿no? Las cuestiones estéticas tratamos de disminuirlas, pero bueno, también como era un lote para saber cómo se comportaban, tampoco podemos hacer tanto uso de fungicidas o de fitosanitarios porque ya estaríamos desconociendo cuáles son las problemáticas comunes de los cultivos, ¿no? Claro. ¿Y han identificado algún enemigo natural para el piojo de San José, por ejemplo? No, hasta ahora. O sea, hay que podar las plantas, hay que mantenerlas como saludables y bueno, y tampoco es un problema que aparece todos los años, sino que puede aparecer en zonas, y tampoco en todo el lote, sino en zonas más sombreadas, donde por ahí hay mucha más humedad, y bueno, entonces esas cuestiones. Y no en las dos variedades no es igual, por ahí una variedad es más sensible que la otra, la variedad de esta caricia es más sensible, o más susceptible. Entonces, bueno, son cuestiones que aparecen, no afectan a todos y tampoco son que deja de producir la planta, pero sí son, hay que tenerlas en cuenta en el monitoreo, ¿no? Al pensar en una producción comercial hay que tenerlas en cuenta. Perfecto. Bueno, otra pregunta relacionada a estos temas es si están incursionando o tienen previsto empezar a evaluar el manejo agroecológico de esta finca diversificada. Es que en realidad lo que hacíamos era manejo bastante agroecológico, no agroecológico, lo que tratábamos de evitar las pulverizaciones y los usos de fitosanitarios. La parte nutricional seguimos aplicando nutrientes químicos. La idea en un momento va a ser avanzar hacia a incorporar fertilizantes orgánicos, bueno, el manejo fitosanitario también está haciendo, tratamos de usar los productos que sean más de banda verde o los autorizados orgánicamente para el cultivo orgánico y la verdad que en realidad no son tantas cosas los que están afectando, pero bueno, hay que avanzar a ese sentido porque la riqueza que tiene la diversidad de esos frutales nos hacen también posible muchas otras cosas, que bueno, no necesitemos polinizadores específicos porque ya hay disponibles en todo el lote, como no se aplican fitosanitarios, también es más disponible, estos polinizadores o estas especies que son benéficas pueden estar más reguladas entre sí, entonces bueno, todas esas cuestiones que van apareciendo, ¿no? Bien. ¿Con cultivos de cobertura han trabajado algo? No, todavía no. Habíamos hablado algo con una técnica de ahí de INTA, que es Beatriz Díaz, que está en la parte de horticultura y ella está en toda la parte agroecológica. Se había hablado en algún momento también de cultivos trampas. Todo esto empezamos a hablar y ahora estamos también con un proyecto de presentar un proyecto a nivel interno de INTA para financiar, porque todo este lote en un momento quedó financiado, bueno, todas esas cosas que nos lleva el día a día, ¿no? A veces. Y bueno, ahora con toda esta cartera de proyectos nuevos de INTA, tenemos por ahí la posibilidad de ir avanzando en esto en la medida que salga, ¿no? Que se vayan surgiendo estos proyectos. Ahora este año, bueno, de cuarentena están muchas actividades disminuidas al mínimo. Es más, muchas de las tareas de la poda, como surgió en todo este momento
había que teníamos que quedarnos en casa, había muy poco personal, también muchas de las podas tuvimos que postergar y hasta no realizar, y este año vamos a ver cómo responden los cultivos, porque veníamos haciendo un manejo seguíamos bastante de las podas, que tratábamos de hacer la poda de invierno cuando se debía hacer, y era como nuestro manejo importante, además del riego, fertirriego, o bueno. Y ahora hay que ver, este año vamos a ver cómo responde. También tuvimos un año donde nos afectó mucho el granizo, que hay lotes ahí cerca de la experimental, en el 2013, si mal no recuerdo, que fue un año que nos liquidó las plantas que eran bastante pequeñas, y eso también son cosas que a veces son eventos climáticos que hacen que uno tenga que recuperar los cultivos de años que pasan estas cosas. Claro. Bueno, y otra pregunta con respecto a al uso de estos frutos. Si tenés algo de información o conoces experiencias de deshidratación de estas frutas. De que se usen frutas deshidratadas, sí, en el caso de arándanos habían propuestas locales, principalmente que se hacían pasas de arándanos para después hacer barras de cereal en la zona. Después, en el caso, por lo menos en el arándano y en zarzamora, el zarzamora se usa mucho a nivel de industria. Si bien no se usa mucho por volúmenes, sí puede ser usada, tiene muchas diversidades, digamos, se puede usar para muchas cosas. Por ahí, como no es tan conocida o no es tan consumida porque no estamos acostumbrados, por ahora no es tan demandada. Pero zarzamora tiene muchas posibilidades en cuanto a su industrialización. Y después, ¿qué otra cosa? Bueno, y el kiwi, la capacidad de tener un largo periodo de almacenamiento, al igual que las manzanas, eso sí también, pero por ahí en las manzanas la ventaja no es salir a competir con las de Patagonia, sino tener otra caracterización. Claro. Perfecto. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta y quiera hacerla personalmente, aprovechando que está Fernanda acá. Puede habilitar el micrófono, no sé si lo quiere. Bueno, acá, perdón, apareció una de una sugerencia de incluir el guayabo. Sí, hay... Eso es bueno, y la otra es si tiene estimada alguna evaluación económica, ¿no? De unidad económica para la región de un monte diversificado. Si bien explicaste que estaba pensado para acompañar las producciones. Sí, guayabo no lo incluimos, pero bueno, porque en el momento de planificar no estuvo en nuestros planes. Obviamente había otros cultivos que habíamos planificado y no pudimos llevar adelante, como el almendro, como alternativa de un fruto seco. La uva, también habíamos planificado algo de uva, que al final, bueno, no pudimos avanzar. Y bueno, esos eran algunos otros cultivos que habíamos planificado, y bueno, y ciruelas también, que también en ese caso habíamos detectado algunas variedades de interés, y bueno, tuvimos problemas más que nada para injertar y para que prendan bien las plantas, porque las hicimos propias, ¿no? Las hicimos ahí, y bueno, esos fueron los principales problemas que tuvimos. Y la parte económica, eso también es un pendiente que tenemos. Hay, por lo menos lo que estamos teniendo ahora son datos de varios años de producción, de algunas otras cosas, de insumos, de manejo, y la idea es en algún momento dar todo esto un número. Cuando empezó el cultivo de zarzamora se tenía una planificación, se tenía todo el estudio económico para zarzamoras, bueno, para ganarnos también, obvio, pero a niveles más comerciales o de mayor escala. A nivel de diversificado es algo que es el siguiente paso también a lograr, ¿no? A tener estos números. Hay mucho interés también con el kiwi, como alternativas también al arándano, mucho interés. Empiezan a haber mayor interés en estos cultivos, y bueno, son
con el equipo económico, con el grupo de socioeconomía y de la experimental, la idea es en algún momento sentarnos y nos pueden ayudar en este aspecto. Pero sí, se debería, es una deuda, digamos. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, te agradecemos. Acá aparecen los agradecimientos también en el chat. Y te agradezco en nombre de todos los docentes y los directivos de la Tecnicatura. Bueno, si vamos cerrando, bueno, en primer lugar, quiero transmitirle las palabras de la rectora de la Escuela Normal Superior de Villa Lisa, que es, digamos, nuestra casa madre de la Tecnicatura Superior de Enología y Fruticultura, que es la que organiza esta charla. Karina Garnier, que está sin micrófono, pero que está ahí y escribió cosas que coincidimos mucho en todo lo que estamos, que esto es de un gran nivel. Es sumamente interesante para nosotros porque nos habla más que nada del potencial enorme que tiene nuestra región en la producción de frutas y de cuánto camino falta recorrer para nosotros que somos una tecnicatura relativamente nueva y con muchas ganas de crecer y que por ahí a veces es difícil ver todo este abanico de futuro y que también vemos el capital humano que hay, el potencial humano que hay, viendo técnicos como Fernanda que dan este tipo de capacitaciones y conociendo otros lo que es el trabajo del INTA Concordia. La verdad que estamos... Uno se entusiasma mucho más allá de las situaciones difíciles que hay. Así que primero agradecerle muchísimo a Fernanda por esta excelente jornada de charlas que va a estar disponible grabada para quienes no hayan podido asistir. Bueno, felicitarla a Mariana, que es compañera de trabajo, pero que siempre es una excelente profesional y que ha organizado toda esta charla. Quiero saludar a todos los alumnos de la Tecnicatura que están acá presentes, que es muy bueno verlos, que no hay que hacerles el acuerdo y mandarles el mensaje de que no tenemos que aflojar, que falta poquito para que termine el año y que vamos a salir el año que viene, vamos a ir a visitarla a Fernanda, al INTA, junto cuando vayamos a hacer injerto de cítrico, vamos a visitarla y vamos a escucharla nuevamente. Agradecer a los asistentes que no son pertenecientes a la Tecnicatura y recordarles que la inscripción para la Tecnicatura está abierta en el periodo 2021. Pasamos el link por el chat. Así que bueno, si se quieren inscribir, el año que viene va a ser espectacular porque tenemos muchísimas cosas pendientes de este año y lo vamos a hacer. Y bueno, y nuevamente agradecer el haber tenido la posibilidad de tener esta charla a todo el mundo y bueno, hasta ahí llega lo que tengo para decir. Esperemos que se repita y esperemos que hagamos nuevas cosas con la misma cantidad de asistentes. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mariana, por haberme invitado. Y bueno, yo les voy a pasar las presentaciones también en formato PDF para que las tengan disponibles. Y fue un gusto para mí estar acá, por lo menos tratando de difundir un poco lo que venimos haciendo. Y los esperamos. Ojalá que el año que viene podamos ver esto ahí en el lote y en las plantas. Así que sería mucho más provechoso, por supuesto. Pero bueno, en este momento, gracias a todos. Bueno, gracias, Fernanda. Bueno. Dale, un gusto. Gente, nos vemos. Muchísimas gracias por todo. Y nos estamos muchas viendo. Gracias, Karina, por el apoyo. Muchas gracias a la Escuela Ingo por el apoyo también técnico en la charla, que permitieron toda la presentación. Bueno, un gusto. Veo mucha gente conocida. Buenas tardes a todos. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Chao. Adiós.